Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hasta cuándo seguirá bajando el mercado? Vamos con el informe semanal del día 7 de marzo de 2021, vamos con el repaso de una nueva semana, en la que hemos tenido mucho movimiento en el mercado, semana muy volátil, semana nuevamente de bajada en el mercado. En el Nasdaq tenemos como siempre aquí delante el índice del Nasdaq, el Nasdaq Composite, y bueno, ya comentaba hoy en el pasado informe que el mercado podía seguir bajando, sobre todo porque veníamos en la anterior semana de una semana realmente mala, no esta semana que acaba de pasar, sino la anterior semana en la que rompíamos esos rangos del canal alcista que tanto tiempo llevábamos insistiendo que el mercado estaba configurando, ¿no? Llevábamos varias semanas, varios meses con el mercado subiendo entre esos rangos del canal alcista, de dos rangos muy bien definidos, muy bien controlados, un comportamiento bastante fácil de llevar, como siempre comentaban los informes. Sin embargo, la semana pasada ya teníamos esa semana de bajada que ya no solo rompía esos rangos del canal alcista, fijaos cómo rompía a la baja un poquito ese soporte que tanto tiempo había estado ayudando a esa subida, apoyando esa subida, sino que también esa media de 10 semanas, esa línea roja que además era una especie de soporte extra, ¿no? Apoyando a ese canal alcista. Por lo tanto, ya la semana pasada, Eloy comentaba que teníamos una semana bastante mala, rompíamos todos esos soportes y podíamos incluso seguir teniendo bajada. Pues bien, esta semana hemos tenido, bueno, si has estado siguiendo el mercado habrás visto cómo ha habido mucha sangre por parte de las empresas tecnológicas. Hemos tenido una bajada en el Nasdaq de un 2,06%, un poquito de continuación a la semana anterior. Cierto que habíamos estado también incluso mucho más abajo. Fijaos cómo la vela semanal cierra en la mitad de lo que ha sido la semana. Hemos estado bastante más abajo. Al final, al cierre de la semana, tuvimos una buena recuperación, una buena vela, y ahora lo importante, lo que nos preguntamos es qué puede pasar a partir de ahora, qué podemos esperar a partir de ahora, si el mercado va a seguir bajando, si vendrá una recuperación, si esto es solo el principio de algo que puede ser mucho mayor. Y bueno, lo que llevábamos comentando en el chat de visionarios, de la comunidad de visionarios durante esta semana, es que para empezar, estábamos por debajo de la media, estábamos en tierra de nadie, por lo tanto lo único que podíamos hacer era simplemente esperar a que apareciera un siguiente soporte, analizar dónde podíamos tener futuros soportes y esperar esa aparición del soporte en esa zona. Si lo rompíamos, buscar un siguiente soporte, pero por nuestra parte no podíamos hacer otra cosa que permanecer en modo espectador. Y por otro lado, esa bajada podía continuar hasta que no viéramos una buena vela, un buen comportamiento, una buena señal por parte del mercado, que precisamente el viernes tuvimos ese buen comportamiento. Vamos a pasar a gráfico diario en el Nasdaq y vemos como el viernes tuvimos una vela realmente bastante buena, esa vela tipo Hammer, que es el nombre que recibe esta vela, que bueno, básicamente es una vela que consiste en un inicio de sesión con una bajada muy fuerte, dejamos una mecha de la vela bastante baja, indicando esa bajada tan fuerte que ha habido en el día, y terminamos recuperando a lo largo de la sesión para cerrar en la zona alta del día, para cerrar en positivo y para cerrar con toda esa mecha por debajo y el cuerpo de la vela cerrando en positivo. Y bueno, finalmente es lo que tuvimos en el Nasdaq en ese viernes, como comento. Fijaos cómo tuvimos, incluso con la bajada que comenzaba en esa sesión, se ponía el gráfico ya muy vertical, en muchos valores, en el Nasdaq muy vertical a la baja, y aparecía esa recompra, esa subida para dejar, como digo, esa vela que realmente nos indica muy buena señal. ¿Por qué es tan buena señal esta vela? Bueno, en la teoría esta vela indica cambio de tendencia, de bajista a alcista. No quiere decir que el mercado de una vaya a cambiar de esa mini tendencia a la baja y vaya a irse a máximo. Sin embargo, sí que nos da una señal de que podríamos esperar que en esta próxima semana, esta semana que entra ahora mañana día lunes, podamos quizás comenzar a mirar un poquito hacia arriba, incluso llegar a recuperar esa media de 50 días, equivalente a la de 10 semanas que comentaba antes. Sin embargo, como comentaba, lo que no vemos ya tan posible es que el mercado se olvide de todo y comience a tirar. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta bajada muchísimos valores han ido dejando gráficos completamente rotos, se han ido muchos valores, han roto medias, muchos valores han roto patrones que estaban formando, muchos valores han rechazado máximos históricos. Por lo tanto, lo que tenemos que ver ahora es una reconfiguración de todos esos gráficos. Además, si volvemos al gráfico semanal en el Nasdaq, un poquito la posibilidad que más barajamos, la posibilidad que vemos más factible ahora mismo,
sería que quizás el mercado comience a establecer los rangos de una nueva consolidación. No sería nada malo que comenzásemos a consolidar algunos meses. Fijaos que ya cuando veníamos de la subida tras la bajada del coronavirus, comentábamos que sería muy sano comenzar a consolidar. Tuvimos también esa consolidación muy buena en esta zona, estuvimos varias semanas, algunos meses consolidando, volvemos a tirar muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos volveríamos a encontrar ahora? Pues esa nueva consolidación, que, como digo, podría comenzar con esa recuperación de la media de 10 semanas en estas próximas semanas, pero no descartamos que pueda incluso seguir jugando con estos rangos y seguir consolidando en esa zona. Fijaos que incluso puede parecer el fin del mundo estas últimas semanas, la bajada tan fuerte que ha habido, tu cartera, si estabas muy invertido en el Nasdaq, seguramente también haya sufrido una caída muy fuerte, pero realmente es lo que pasa en todos estos inicios de consolidación, ¿no? Vemos como en esta zona también tuvimos un pico, estábamos en máximos y tuvimos un pico muy fuerte a la baja, nos fuimos desde estos $12.074 hasta los $10.500, casi un poquito más, bueno, aproximadamente un 15% de bajada en el Nasdaq desde esos máximos hacia el mínimo de la consolidación, o sea que realmente es algo totalmente normal. De hecho, incluso revisando un poquito el gráfico, me sorprendía la similitud que tiene o que tendría este inicio de consolidación con respecto a esta consolidación que tuvimos en 2018. Fijaos cómo teníamos un comportamiento muy similar, veníamos con esta tendencia muy bien marcada, apoyada en la media de 10 semanas, esta especie de canal alcista, al igual que teníamos en esta zona, y en esos máximos históricos estamos en máximos históricos, aparece esa semana de bajada, tenemos continuación, rompemos la media de 10 semanas, exactamente lo mismo que ha pasado ahora. Tras máximos históricos empieza esa bajada, tenemos continuación, rompemos la media de 10 semanas y en esa semana vemos cómo no cerramos en los mínimos, sino que ya nos da un poquito esa señal de que al final de la semana cerramos un poquito más arriba, aparece esos indicios de recuperación muy similar a lo que hemos tenido esta semana. Fijaos que donde está el puntito en medio de la vela significaría el cierre de la semana, vemos que es muy similar al que tuvimos ahí, al que tuvimos aquí, y en ese caso pasa lo mismo que comento que podríamos ver en estas próximas semanas en el Nasdaq, que recuperemos al alza, recuperemos esa medida de 10 semanas, pero no quizás para ver ya máximos históricos, sino para volver a reconfigurar ese gráfico, volver a consolidar, dejar un nuevo patrón bien configurado, porque como digo, al final y como siempre repetimos, el mercado siempre se va repitiendo, el mercado siempre sube, consolida, ninguna subida va a ser infinita, ninguna subida va a dejar de lado consolidaciones, porque siempre las consolidaciones van a estar sobre todo en las subidas más sanas. ¿Por qué? Porque aceptamos ese nuevo precio. Ya el nuevo precio no son los vamos a ver aquí los $10.000 que comentábamos que eran el suelo de esta anterior consolidación, sino que ya de consolidar en esta zona el nuevo precio está entre los 14.000 y los $12.300 de esta nueva consolidación, ¿no? Es decir, estamos aceptando un nuevo precio para nuevamente volver a tirar. Si volvemos a tirar en un futuro volveremos a encontrar una nueva consolidación y de esa manera iría funcionando. Como comentaba, no esperaría esos máximos históricos porque, de hecho, si nos vamos a repasar un poquito los valores, un valor como Teladoc, que he comentado en anteriores informes, lo he estado comentando en estos últimos meses, lo bien que lo estaba haciendo, lo bien que rompía máximos históricos, cómo se apoyaba muy bien esta media. Fijaos cómo de repente en un par de semanas tiene una bajada muy fuerte, rompe esa media de 40 semanas como si no existiera, de una semana a otra ni siquiera hace un mínimo soporte. Recordemos que es una media en la que se había apoyado muy bien anteriormente, la rompe como si nada, es decir, es un gráfico que ahora mismo en el que no contemplaríamos una vuelta a máximos de una en 2 semanas, volver a máximos históricos y aquí no ha pasado nada. No, es un gráfico que necesita reconfigurar, necesita antes que nada recuperar esta media. Una vez recupere esta media necesita consolidar, mostrar que ese soporte ahí es válido nuevamente, ya entonces pensar en volver a hacer caso de nuevos máximos históricos, seguir consolidando por el camino y de esta manera se va reconstruyendo ese gráfico hasta que volvemos a nuevos máximos históricos. Y como vemos, como dibujo aquí, sería algo que podría llevar varias semanas y algún que otro mes. Valores que teníamos en vigilancia como pudiera ser PD es un valor que teníamos los visionarios en vigilancia, en el que estábamos esperando una especie de consolidación aquí arriba para plantearnos una entrada. Sin embargo, fijaos como más de lo mismo, ¿no? Hemos tenido una bajada súper fuerte, nos vamos a la mitad del gráfico con lo que le había costado llegar aquí arriba y ahora más de lo mismo. No esperamos una subida en V y a máximos históricos, sino que es un gráfico que necesita reconfigurar, necesita volver arriba, necesita volver a encontrar. A priori parece que ha encontrado soporte en esta media de 40, veremos si lo sigue respetando, seguir consolidando en la zona, volver arriba,
en fin, un poquito lo que comentaba en Teladoc, ¿no? En Teladoc. Y de esa manera reconfigurar un gráfico que ya de cara a un futuro, cuando tengamos nuevamente un patrón bien formado, poder pensar en nuevos máximos históricos. Un poquito esta es la visión general de la mayoría de valores y por lo tanto, por ello es por lo que comento que el mercado necesita reconfigurar. ¿Por qué no creemos tanto que quizás el mercado, volvemos al Nasdaq, que quizás podamos tener mayor continuación a la baja, irnos abajo y tener un coronavirus 2.0 en el que tenemos fijaos la bajada tan fuerte que tuvimos aquí? ¿Por qué no creemos tampoco que se pueda repetir eso? Bueno, para empezar, realmente los valores que han sido, que más han sufrido han sido en su mayoría valores que han subido mucho, los valores tecnológicos. De hecho, en el S&P, que ahora miraremos, no hemos tenido un comportamiento como el que hemos tenido en el Nasdaq, ha sido en su mayoría estos valores tecnológicos que habían subido mucho, que quizás algunos estaban ya bastante sobrevalorados, sobre todo valores que en estos últimos meses estaban subiendo mucho. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a valores como Amazon, como Google, como Facebook, como Apple, que en estas últimas semanas, estos últimos meses, fijaos que llevábamos comentando los meses y meses que estaban haciéndolo muy bien, consolidando y demás, no hemos tenido este tipo de comportamiento, sino que tenemos aquí Amazon, veíamos los ejemplos de Teladoc y de PD, donde veíamos gráficos completamente rotos, en el Nasdaq gráfico completamente roto. Sin embargo, ¿qué tenemos en Amazon? Pues que simplemente sigue consolidando dentro de los rangos que veníamos comentando desde hace meses. Es una empresa que estaba consolidando, una empresa que lo estaba haciendo muy bien. ¿Y dónde está ahora? Pues simplemente en la zona baja de la consolidación. Sigue respetando muy bien esos rangos, probablemente lo siga haciendo así porque es una empresa que lo está haciendo muy bien, vuelve arriba, se vuelve a meter en la zona media de la caja y en un futuro llega a nuevos máximos históricos. Facebook, incluso muchísimo mejor. Fijaos cómo Facebook sigue también dentro de esos rangos de la consolidación que estaba haciendo, sigue respetando la media de 40 semanas en la que se estaba apoyando, que es esa línea negra que tenemos aquí. Además, seguimos añadiendo factores positivos. Esta semana sube un 2,59%, cuando todo el mercado ha caído muchísimo, cuando el Nasdaq ha caído muchísimo, el índice de referencia ha caído muchísimo. Y además tenemos unas últimas semanas muy ceñidas en esta zona. Es decir, con la volatilidad que está viendo en el mercado, Facebook está al margen de todo ello, está consolidando, no hay volatilidad, está en positivo, hay fuerza relativa, es decir, lo está haciendo muy muy bien. Google, otro valor que lo está haciendo increíblemente bien. Fijaos, más de lo mismo. Esta semana, más 3,52%, en una semana en la que el mercado cae más de un 2%, una semana en la que el mercado, la mayoría de valores caen muchísimo, sigue por encima de todas las medias, de la media de 10 semanas, de la media de 40 semanas, muy cerquita de máximos históricos. Vamos viendo muchísima fuerza relativa en todos estos valores. Apple, más de lo mismo, sigue, a ver si nos carga, sigue dentro de los rangos de la consolidación que lleva siendo durante muchísimo tiempo. Esta semana también cierra en positivo, más 0,13%, por encima de la media de 40 semanas, en fin, y así prácticamente con todas estas empresas tan importantes, ¿no? Es decir, no estamos viendo que sea algo general de todo el índice o de todo el mercado que se está piñando todo, sino que esas empresas que más sobrevaloradas estaban, que más pequeñitas eran, más manipulables, que más habían subido y que menos configurado tenían el gráfico, pues son las que más han estado sufriendo, mientras que las empresas que han estado mucho tiempo consolidando, que tienen una acumulación muy fuerte y demás, y ya tienen ese gráfico configurado, no han sufrido tanto. ¿Qué es lo que tendrán que hacer estas empresas, como comentaba, que tanto han caído? Reconfigurar ese gráfico. ¿Qué es lo que pueden hacer estas empresas que han estado configurando durante tanto tiempo? Seguir su camino, quizás empecemos a ver máximos históricos en ellas, mientras el resto del mercado sigue reconfigurando porque hay una rotación hacia este tipo de empresas que han estado tanto tiempo durmiendo. Por lo tanto, es un poquito las señales que vamos recibiendo por parte del mercado cuando vamos viendo todo este tipo de cosas. Por lo tanto, es un poquito lo que esperaría, tanto en el mercado como en este tipo de valores. Si nos vamos a los valores de la cartera Visionario Bolsa, tenemos, Farfetch, vemos que esta semana ha caído un 15,74%. Es un valor que en las últimas semanas lo estaba haciendo bien. De hecho, la semana pasada cerraba por encima de la media de 10 semanas. El Nasdaq, el índice de referencia, cerraba incluso por debajo de esta media, pero Farfetch aguantaba, estaba bastante fuerte. Sin embargo, esta semana no ha podido seguir aguantando y bueno, vemos esa caída tan fuerte que hemos tenido. Ha venido a la zona baja de la consolidación. Fijaos que llevamos meses comentando que llevaban meses, esos meses consolidando por esta zona, vuelve a la zona baja, incluso hace un mínimo un poquito inferior, pero vuelve un poquito más arriba, cerramos por esta zona, fijaos el puntito que tenemos aquí, y ahora lo ideal es más de lo mismo, ¿no? Que siga reconfigurando ese gráfico, que se vuelva a acercar a la zona de máximo, seguramente tenga que estar un poquito más de tiempo, algunos meses, algunas semanas, algún mes más consolidando para volver a esa zona alta del gráfico, para volver a mirar a máximos, para volver a tirar y dejar atrás esta nueva fase, y
y bueno, como digo, es un valor que sigue dentro de esos rangos, pero que ya quizás no tiene tan buena pinta como tenía antes. ¿Por qué? Porque esa consolidación que estaba dejando antes era cada vez más ceñida, menos volátil, unos rangos muy bien comprimidos. Sin embargo, ahora vemos que tenemos justo lo contrario, ¿no? Seguimos respetando bien ese soporte, pero los rangos son cada vez más amplios, tenemos un comportamiento cada vez más volátil y lo que tiene que pasar es justo lo contrario. Por lo tanto, lo que le pediríamos a Farfetch a partir de ahora es que empiece a buscar nuevamente ese comportamiento, que quizás empiece a hacer un poquito de mostrar lo sólido que es este soporte en el que se encuentre un par de semanas, volver un poquito a la zona alta, seguir consolidando un poquito y de esa manera dejar de lado la volatilidad, volver a reconfigurar el gráfico y volver a nuevos máximos. Más de lo mismo que comentaba ante la en PD, pero es lo que necesita el mercado, es lo que necesitan todos estos valores que han estado más tocados en estas últimas semanas, porque al final cuando tenemos este tipo de comportamientos no podemos esperar, no todo va a ser un COVID en el que hubo una bajada muy fuerte y una subida muy fuerte. Eso no es así, eso fue pues un caso especial, pero no es como funciona el mercado. El mercado funciona de esta manera, tenemos roturas de gráficos, se tienen que reconfigurar, les toma su tiempo crear estas nuevas bases y eso es justo lo que queremos buscar ahora. En el caso de Upwork, el otro valor que tenemos en la cartera Visionario Bolsa, más de lo mismo. Fijaos, esta semana menos 17,8% y también era un valor que estaba aguantando muy fuerte. Era un valor que en la semana anterior tuvo una bajada de un 3,8%, cuando el índice creo que cayó incluso bastante más, creo que cayó casi un 5%, es decir, mostraba mucha fuerza relativa, llegó a estar haciendo máximos históricos la semana pasada, encontró soporte en la media de 10 semanas la semana pasada, pero esta semana no ha podido continuar con esa fuerza y la presión del mercado ha podido con ella. Incluso cerramos un poquito por debajo de la media de 10 semanas. ¿Qué es lo que esperamos ahora en Upwork? Pues que primero que nada, que recupere esa media de 10 semanas porque la tiene ahí muy cerquita. Fijaos que hablábamos antes, Teladoc, PD, incluso en Farfetch, muchos valores rompiendo esta media de 40 semanas que tan lejos tenemos, todas muy lejos de la media de 10 semanas y Upwork en contra está aún ahí con la media de 10 semanas. Es decir, está mostrando muchísima fuerza, sigue en esa media tan sólida que es la media de 10 semanas, encontrando muchísimo soporte y además es una empresa que siempre ha encontrado muy buen soporte en ella. Fijaos, desde que está subiendo, siempre en esa media de 10 semanas aparece un soporte muy sólido, por lo tanto es algo que no nos interesa perder. Por lo tanto, veremos si esta semana vuelve a recuperar esa media de 10 semanas y, como comentaba con Farfetch, comenzar a reconfigurar ese gráfico. No esperamos que vaya a máximos y se vaya a $80 en estas próximas semanas, porque es así, hay momentos y momentos. Cuando tenía el gráfico bien configurado, sí decíamos que podía tirar. En este caso llevaba mucho tiempo consolidando, podía tirar, hacer máximos, lo hizo, tiró, se fue a nuevos máximos, alcanzó los $60, pero ahora lo que necesita es precisamente reconfigurar ese gráfico, consolidar, empezar a dejar un nuevo patrón, empezar a dejar de lado la volatilidad, respetar soportes, hacerlo bien, porque eso es lo que le permitirá en un futuro volver a ver nuevos máximos históricos y eso es lo que queremos justo ahora. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Obviamente muy pocos valores harán máximos históricos, la mayoría de los valores van a estar reconfigurando estos gráficos porque los gráficos han quedado muy rotos en estas últimas semanas, por lo tanto no podemos hacer otra cosa que esperar, que seguir buscando fuerza relativa, que seguir creándonos unas listas con los valores que mejor lo están haciendo, listas de seguimiento con valores que mejor, que más fuerza relativa hayan tenido y más antes puedan reconfigurar ese gráfico para ponerse a tiro. Es lo único que podemos hacer en estos momentos y obviamente seguir formándonos. Momentos en los que el mercado no da facilidad para invertir, pues simplemente lo tomamos como aprendizaje, como seguir buscando los mejores valores, seguir buscando esos valores con fuerza relativa, esos valores que siguen reconfigurando bien, esos valores que menos tocados están y menos están sufriendo y seguir formándonos y seguir buscando siempre lo mejor. Así que bueno, ya digo, como Eloy siempre dice, que el mercado está abierto no significa que tengamos que invertir, por lo tanto, de hecho, fijaos, esta semana no hemos abierto ninguna operación en Visionarios, la semana anterior tampoco, llevamos un par de semanas incluso sin valores en vigilancia, porque el mercado no lo da, no porque no queramos invertir, siempre queremos invertir, pero obviamente no depende de nosotros, sino de lo que nos vaya indicando el mercado. Así que bueno, nosotros esperaremos a que estos gráficos se reconfiguren, a que el mercado vuelva a tener buena pinta, a que volvamos a tener nuevas ideas en vigilancia y nuestros valores, sobre todo, vayan dejando también buena pinta, vayan haciendo máximos históricos, mientras sigan haciéndolo bien no los venderemos porque son valores que si ahora lo están haciendo mejor que la media, cuando el mercado tire lo harán también mejor que la media y es algo que nos interesa tener en cartera. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre espero que te haya gustado, hayas aprendido. Si es así puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier tipo de cosa y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte nos vemos en el próximo informe. Un saludo.